Ya está aquí. Y aunque intentaron ocultártelo, ya no pueden detener lo que viene. Aquellos que controlan la narrativa, los que moldean lo que ves, piensas y sientes, han hecho todo lo posible para que esto no llegara a ti. Porque saben que tu silencio sobre muchas cosas les beneficia. Pero hay algo que los aterra más que cualquier palabra, tu silencio frente a esto. No querían que supieras lo que realmente representa el 12 de octubre de 2025. No querían que entendieras que absolutamente todo por lo que has pasado, lo bueno, lo malo, lo incomprensible y lo inevitable, ha estado conduciéndote hasta este punto exacto. Esta fecha no es una coincidencia, no es un día más en el calendario. Es una línea divisoria, una prueba final, un filtro energético diseñado para una sola cosa, determinar si estás listo para recibir lo que siempre fue tuyo. Y si estás leyendo esto ahora, justo en este momento, no es por accidente. No es azar. No es casualidad que tus ojos estén sobre estas palabras hoy y no ayer, no mañana, no dentro de una semana. Es porque ahora, justo ahora, antes de que llegue el 12 de octubre, necesitas entender algo que desafiará tu lógica pero resonará profundamente en tu espíritu. Tú estabas destinado a encontrar este mensaje. Estaba codificado en tu camino. Estaba escrito en tu vibración. Y lo que voy a revelarte no puede esperar. Lo que estás a punto de descubrir es algo que la mayoría nunca sabrá. Y cuando lo descubran, si es que lo hacen, será demasiado tarde para cambiar el curso de su destino. Hay una razón por la que estás sintiendo lo que estás sintiendo ahora mismo. Tal vez un nudo en el pecho. Tal vez una punzada de reconocimiento. Tal vez una mezcla de miedo y certeza que no puedes explicar. Esa sensación no es tu imaginación. Es tu alma diciendo, esto importa. Presta atención. Estás siendo advertido. Estás siendo preparado. Porque la información que estás recibiendo ahora ha sido ocultada, camuflada, disfrazada de casualidad, y tú la estás reconociendo por lo que es, un llamado. Una clave. Una señal. El 12 de octubre no es solo otra fecha marcada por la energía del cosmos. No es simplemente otro peldaño en tu camino espiritual. Es una evaluación final, un momento de decisión, un día de separación. Y el modo en que se te evaluará es tan simple que parecería imposible, a través de tu boca. A través de tu capacidad de guardar silencio cuando el mundo entero parece conspirar para hacerte hablar. A través de tu dominio sobre el impulso más humano de todos, reaccionar. Porque ese día, cada palabra que digas tendrá peso. Cada sílaba que pronuncies llevará una carga energética multiplicada. Las palabras crearán más rápido. Destruirán más fuerte. Abrirán puertas o las cerrarán con una fuerza que tal vez tarde años en revertirse. El 12 de octubre es uno de esos días únicos donde el velo entre dimensiones se adelgaza, donde lo invisible es más potente que lo visible, donde la manifestación se acelera, y donde tus palabras serán las varas de medida de tu vibración. Y lo más irónico, lo más delicadamente peligroso de todo, es que ese día parecerá normal. Te levantarás y tal vez hasta sientas paz. Pensarás que todo está en orden. Y entonces llegará. Tal vez alguien diga algo que normalmente dejarías pasar, pero esta vez te hiera. Tal vez alguien cuestione tus decisiones, tus creencias, tu valor. Tal vez una figura del pasado reaparezca con una disculpa que no pediste o con una provocación disfrazada de inocencia. Y en ese instante, se activará la trampa. Tu mente querrá responder. Querrá aclarar. Querrá protegerte, defenderte, justificarse. Pero la única respuesta correcta será el silencio. No un silencio pasivo-agresivo. No un silencio lleno de rabia contenida. Sino un silencio real. Calmo. Consciente.
Un silencio que nace del dominio de uno mismo. Porque ese será el lenguaje de los iniciados. El sello de los listos. El acto que abrirá la puerta a lo que viene. No se trata de aguantarte palabras por miedo. Se trata de entender que tus palabras son una herramienta creadora. Que cada frase que sale de tu boca moldea tu realidad. Y ese día, más que nunca, esa realidad se moldea con velocidad, con intensidad, con consecuencias. Si supieras que cada cosa que digas el 12 de octubre se convertirá en tu experiencia en menos de 72 horas, ¿hablarías con la misma ligereza? ¿Te quejarías con la misma facilidad? ¿Responderías con la misma urgencia a la provocación? Y sin embargo, eso es exactamente lo que va a suceder. No de forma literal, no como una fórmula mágica, pero sí como una ley energética que ese día estará amplificada al máximo. Habrá quienes no lo sabrán. Habrá quienes hablen de más, se defiendan, acusen, se justifiquen. Y despertarán el 13 de octubre sintiendo que algo se les escapó, que la energía cambió, que la puerta que parecía abrirse se cerró sin aviso. Y no entenderán por qué. Pero tú sí. Porque estás siendo advertido. Y el premio, la recompensa, la bendición que espera del otro lado de esta prueba es real. No es simbólica. No es imaginaria. Es concreta. Para algunos será un cambio financiero. Para otros, una relación sagrada. Para otros más, un llamado vocacional. Pero todos tendrán algo en común, esa bendición será proporcional al grado de autocontrol demostrado en el silencio. Porque quien no puede controlar su boca bajo presión, no está listo para sostener poder. Y el universo no entrega poder sin pruebas. Y ahora te lo repito una vez más, para que se te grabe, el 12 de octubre no es un día cualquiera. Es una prueba velada. Una prueba que parecerá cotidiana. Una sucesión de momentos diseñados no para confundirte, sino para revelarte a ti mismo. ¿Quién eres cuando nadie está viendo? ¿Quién eres cuando alguien te acusa injustamente? ¿Quién eres cuando una vieja herida se activa y tienes la oportunidad de vengarte, de responder, de decir, te lo dije? Porque la verdadera pregunta del 12 de octubre no será si estás listo para recibir tu bendición. Será si puedes ser confiado con ella. Y ese juicio no lo hará nadie afuera. No habrá jurado. No habrá testigos. Serás tú contigo. Tu silencio será tu respuesta. Tu contención será tu declaración. Y si eliges reaccionar, que sea desde la consciencia, sabiendo lo que pones en juego. Y si eliges callar, que sea desde el poder, sabiendo lo que estás reclamando. Porque esta es la oportunidad que otros no tendrán. Esta es la ventaja que estás recibiendo. El universo te está dando la clave antes de que comience el examen. Está confiando en que harás algo diferente, que no repetirás el patrón, que demostrarás que el trabajo interno ha valido la pena. Así que prepárate. Porque lo que viene no será fácil, pero sí será justo. El 12 de octubre será silencioso para quienes estén atentos, y ruidoso para quienes no lo comprendan. El ruido no vendrá de afuera, sino de adentro. De las voces internas que intentarán convencerte de que hablar es necesario, que defenderte es justo, que aclarar las cosas es una forma de amor propio. Pero ninguna de esas voces vendrá del alma, vendrán del ego. Y el ego, ese viejo compañero que tanto has intentado trascender, usará todos sus trucos para hacerse oír. Te dirá que si no hablas, perderás poder. Te dirá que si callas, otros ganarán. Te dirá que tu silencio será interpretado como debilidad. Y tú tendrás que recordarte, una y otra vez, que el verdadero poder no necesita explicaciones. Habrá pruebas en forma de conversaciones, de mensajes, de encuentros aparentemente inocentes.
Quizá una persona que hace tiempo no ves te escriba para reconectar. Quizá alguien con quien tuviste un conflicto aparezca de repente buscando cerrar un ciclo. Quizá surja una oportunidad para opinar sobre algo que te indigna. Todo eso será parte del escenario cuidadosamente construido por el universo para medir tu reacción. Cada palabra que no pronuncies será una llave. Cada silencio sostenido será una señal de madurez energética. Cada vez que elijas no responder, estarás afirmando una verdad mucho más poderosa que cualquier discurso, que ya no necesitas tener la razón para sentirte en paz. Porque el silencio del 12 de octubre no será un silencio vacío. Será un silencio creador. No una ausencia de acción, sino una acción en sí misma. Cuando te mantengas en calma ante la provocación, estarás emitiendo una frecuencia. Esa vibración le dirá al universo: estoy listo. Confío. No necesito controlar lo externo porque ya domino lo interno. Esa frecuencia, imperceptible para la mente pero reconocida por la energía, abrirá puertas que antes estaban bloqueadas. No será una recompensa inmediata, sino una reconfiguración profunda. Una nueva línea de tiempo comenzará a desplegarse, invisible al principio, inevitable después. Pero hay algo más que debes entender: este examen no será fácil. El silencio no es un refugio cómodo, es una disciplina. Cuando las palabras se acumulen en tu garganta y sientas que vas a explotar si no hablas, ahí estará el verdadero trabajo. Sentirás el calor del impulso, la vibración en el pecho, la tensión en el cuerpo. Eso no es debilidad. Es energía buscando salida. Y tu tarea será sostenerla. Respirarla. Dejar que circule sin convertirla en sonido. Transmutar, no reprimir. Porque si la reprimes, te dolerá. Pero si la respiras con consciencia, la energía se transformará en fuerza. Cada silencio sostenido será un acto alquímico. Cada palabra no dicha, una transmutación. La mayoría de las personas no comprenderá lo que ocurre. Verán el día como cualquier otro. Se pelearán, discutirán, se justificarán, reclamarán. Sentirán que hacen lo correcto, que están defendiendo su verdad, sin saber que están desperdiciando la oportunidad más poderosa de su década. El universo no los castigará, simplemente los dejará donde están. Repetirán sus lecciones. Volverán a enfrentarse con los mismos patrones, las mismas personas, las mismas heridas. Porque así funciona la energía: hasta que no aprendes la lección, el escenario se repite. Pero tú, que ahora sabes, no podrás fingir ignorancia. Estás siendo avisado. El libre albedrío sigue siendo tuyo, pero el conocimiento trae responsabilidad. No se trata de miedo. No se trata de superstición. Se trata de vibración. El 12 de octubre funcionará como una especie de filtro cósmico, una depuración silenciosa entre quienes están listos para avanzar y quienes aún necesitan pulirse. No es un juicio moral, es un ajuste energético. La frecuencia del planeta está elevándose, y no todos los corazones resuenan aún con la nueva nota. Por eso este día actúa como un calibrador. Las almas alineadas con la vibración del silencio sentirán ligereza, expansión, claridad. Las que todavía vibran desde la reacción sentirán confusión, densidad, cansancio. Y ninguna de esas sensaciones será castigo. Solo reflejo. En medio de todo esto, tu desafío más grande será no justificarte. No explicar tu silencio. No anunciarlo. No decir, prefiero no hablar. Simplemente no hablar. La prueba está en la pureza de la acción, no en la explicación de la acción. El silencio consciente no necesita testigos. Si lo defiendes, ya lo perdiste. Si lo justificas, deja de ser silencio.
Solo guarda la calma. Observa. Siente. Mantente. Porque habrá provocaciones diseñadas para sonar razonables. Habrá personas que te digan, no me ignores, tienes que aclararlo, ¿por qué no respondes? No caigas. Ese será el momento exacto en que estarás cruzando el umbral. Cuando el impulso de responder sea más fuerte que nunca, pero tú elijas no hacerlo, estarás sellando tu prueba con éxito. Recuerda, el universo no mide tu paciencia cuando todo está en calma, sino cuando el caos golpea a tu puerta. No mide tu fe cuando tienes respuestas, sino cuando todo parece una pregunta. No mide tu poder cuando hablas, sino cuando eliges callar. Ese es el verdadero dominio. Ese es el sello de un alma lista para recibir. Porque quien controla sus palabras, controla su destino. Quien domina su voz, domina su vibración. Y quien domina su vibración, se vuelve creador consciente de su realidad. Durante todo el 12 de octubre, el universo observará tus elecciones. No para juzgarte, sino para alinearte. Cada provocación, cada incomodidad, cada situación desafiante será una oportunidad para demostrar que ya aprendiste. Y cuando logres sostener el silencio sin sentir represión, cuando tu calma no sea forzada sino natural, sabrás que lo has conseguido. No porque algo externo cambie inmediatamente, sino porque tú ya habrás cambiado. Y eso será suficiente. Porque el cambio interno es el detonante de todos los demás. Ese día, si logras atravesarlo con consciencia, algo invisible comenzará a moverse. No escucharás aplausos, no verás señales grandiosas, pero dentro de ti algo se asentará. Sentirás que el aire se vuelve más liviano. Que tu mente deja de pelear. Que el ruido se disuelve. Y esa quietud será la evidencia. La prueba de que pasaste al otro lado. De que tu silencio habló más alto que cualquier palabra. De que el universo escuchó lo que no dijiste y respondió con lo que esperabas. Así que prepárate. No con miedo, sino con reverencia. No con expectativa, sino con entrega. Respira profundamente. Observa tu entorno sin juicio. Reconoce las pruebas cuando aparezcan. No corras hacia ellas ni huyas de ellas. Solo sostén tu energía. Sé el ojo del huracán. Sé el punto inmóvil en medio del torbellino. Porque el 12 de octubre no busca quebrarte, busca confirmarte. Confirmar que ya estás listo para lo que pediste. Que puedes mantener la calma en medio de la tormenta. Que ya no necesitas hablar para ser escuchado. Cuando el silencio se vuelve interno, cuando ya no luchas por imponerlo ni defenderlo, entonces aparece algo que muy pocos han experimentado, la creación pura. No la creación basada en el deseo, ni en la necesidad, ni siquiera en la intención. Una creación que no nace desde la mente sino desde el campo. Porque cuando callas lo suficiente, el campo te habla. El campo es esa red invisible que sostiene todo lo que es. Está en todo y en todos. Y tú eres parte de él, aunque a veces lo olvides. Cada palabra que pronuncias altera el campo. Cada vibración que emites modifica la geometría invisible que organiza tu realidad. Por eso el silencio del 12 de octubre no es solo un gesto humano. Es una reconfiguración cósmica. Imagina por un instante que tus palabras fueran semillas. Cada vez que hablas, siembras. Pero no siempre siembras lo que deseas. A veces siembras desde la rabia, desde la herida, desde el miedo. Y luego, cuando esa semilla crece y se convierte en un fruto amargo, te preguntas por qué. El silencio es el momento en que dejas de sembrar al azar. Es cuando tomas la tierra con tus manos, la observas, la honras, y decides conscientemente qué semilla plantar.
El silencio no es ausencia de siembra, es elección consciente de lo que germinará. El 12 de octubre, mientras el mundo siga su ritmo, tú serás llamado a un estado distinto, el de la presencia total. No bastará con callar. Tendrás que estar. Sentir. Percibir. Porque todo estará hablando. Aunque tú no digas una palabra, todo lo demás será un lenguaje. El viento, las miradas, los silencios ajenos, los gestos, las emociones no dichas. Si mantienes tu vibración alta, comenzarás a notar cosas que antes te pasaban desapercibidas. Verás como alguien dice algo, pero su energía dice otra cosa. Notarás como una conversación que parece inocente está cargada de intención. Percibirás la distorsión en los discursos, la manipulación disfrazada de preocupación, la herida detrás del enojo. Y no necesitarás decir nada. Solo ver, y elegir no entrar. La mayoría de las personas habla para llenar vacíos. Pero tú ya no estás ahí. Tú ya no necesitas ruido para sentirte vivo. Estás entrando en una nueva frecuencia donde cada palabra será medida, cada sonido emitido con conciencia, cada respuesta convertida en acto de poder. Y eso no es algo que se logra de un día para el otro. Es un entrenamiento. Una alquimia interna que comienza el día que eliges callar, no por miedo, sino por sabiduría. El 12 de octubre será uno de esos días iniciáticos. Uno de esos portales que parecen simples, pero que contienen llaves mayores. Y habrá momentos en que parecerá que nada sucede. Sentirás que el día transcurre normal. Que no hay magia. Que todo esto es solo un pensamiento bonito. Pero ahí es donde te equivocas. La energía más poderosa es la que no se ve. El silencio más transformador no es el que haces en voz alta, sino el que sostienes cuando nadie te mira. Y en esos espacios, lo invisible se acomoda. La realidad comienza a girar levemente, como una brújula que encuentra su norte. Y tú, al sostener la quietud, te vuelves imán de una nueva dirección. Las palabras son hechizos. Esto no es una metáfora. Es una realidad energética. Cada vez que hablas, lanzas una frecuencia. Y el campo, que no entiende de razones ni justificaciones, solo responde a esa vibración. Si dices, estoy cansado, el campo responde, cansancio. Si dices, nada me sale bien, el campo responde, bloqueo. Si dices, esto es difícil, el campo responde, obstáculos. No porque te castigue, sino porque es neutral y responde a lo que tú emites. Por eso el silencio es tan poderoso, porque corta la emisión inconsciente y permite que vuelvas a tu centro vibratorio original, ese que no está contaminado por el miedo, el juicio ni la queja. En ese estado, cuando el campo reconoce tu vibración pura, entonces sí ocurre el milagro, la creación inmediata. Eso que antes te costaba años, aparece en días. Eso que antes parecía imposible, se acomoda sin esfuerzo. Eso que anhelabas y no sabías cómo manifestar, llega por caminos impensados. No porque lo pediste, sino porque lo emanaste. Y ahí comprendes que no se trata de pedir, sino de ser. Que la vibración no se negocia ni se finge. Se encarna. Y tú, el 12 de octubre, estarás siendo llamado a encarnar esa nueva vibración. Este día no será recordado por hechos visibles, sino por transformaciones internas. Habrá personas que al final del día no sabrán explicarlo, pero dirán, algo cambió en mí. Sentirán que ya no tienen ganas de discutir. Que ciertas personas ya no resuenan. Que ciertos espacios les pesan. Que ya no pueden fingir interés donde no lo hay. No sabrán por qué, pero sentirán que algo se cerró. O que algo se abrió. Y eso será la señal de que su campo se ajustó.
de que una nueva línea comenzó. Y no podrán volver atrás. Porque el silencio, cuando es real, deja una marca. Te transforma. Y una vez que lo habitas, ya no puedes ser quien eras. No puedes regresar al ruido sin sentirte incómodo. No puedes llenar los vacíos con palabras sin que te duela. No puedes volver a hablar por hablar sin sentir que te traicionas. Y eso, aunque al principio parezca una incomodidad, en realidad es tu nueva brújula. Es el alma diciendo, ahora ya sabes quién eres cuando no hablas. No lo olvides. Habrá quienes, después del 12 de octubre, entren en un proceso de profunda depuración. No porque algo malo ocurra, sino porque lo que ya no resuena empezará a disolverse. Relaciones, hábitos, creencias, rutinas. Lo que no esté en la nueva frecuencia, simplemente caerá. No te resistas. No lo sostengas. No lo salves. Porque no es una pérdida. Es una limpieza. Un acto de amor cósmico. El universo no quita, alinea. No castiga, ordena. No rompe, libera. Y tú estás siendo liberado, aunque aún no lo entiendas. A medida que el día avance, notarás que el tiempo se vuelve extraño. Más lento para algunos, más rápido para otros. Algunos sentirán cansancio extremo, otros una energía inusual. Algunos querrán dormir, otros se sentirán tan despiertos que no podrán cerrar los ojos. Todo eso será parte del ajuste vibracional. Escucha a tu cuerpo. Él sabe. Hazle caso. Si pide descanso, dale descanso. Si pide agua, dale agua. Si necesita silencio, dáselo. No fuerces nada. No intentes seguir con el plan. Deja que el día te muestre lo que necesita ser. Y acompaña, sin intervenir. Porque la verdadera maestría no está en controlar lo que ocurre, sino en fluir con lo que es. Y ese será tu mayor poder, la rendición consciente. No la resignación, sino la aceptación activa. El decir, no necesito entenderlo todo para confiar. No necesito verlo todo para saber qué está ocurriendo. No necesito hablar para ser parte de este momento. Ahí estarás vibrando con el campo. Ahí serás uno con el propósito mayor. Y entonces llegará el 13 de octubre. Muchos lo verán como un día más. Pero para quienes sostuvieron el silencio con conciencia, para quienes no solo callaron la voz sino también el juicio, la prisa y la necesidad de interferir, ese día se sentirá distinto. Como si algo se hubiese reconfigurado en la base misma de su estructura interna. Una especie de descanso profundo que no es físico, sino vibracional. Porque el cuerpo energético, ese que rara vez se limpia, habrá sido atravesado por una corriente sutil. Una limpieza sin agua. Una sanación sin palabras. Un ajuste sin manos. Ese día, sin saber exactamente por qué, algunos despertarán con la sensación de que ya no pueden posponer más ciertas decisiones. Ya no será necesario hacer listas, analizar pros y contras, ni esperar el momento correcto. El momento correcto será ahora. Como si todo lo que antes parecía pesado o complicado, de pronto se hubiera quitado de encima un velo. No será una euforia. Será claridad. Nítida. Tranquila. Innegable. Y aquí ocurre algo que pocos esperan, después del silencio, se despierta el verbo creador. No cualquier palabra. No cualquier discurso. Sino aquella palabra que surge desde lo más alineado del ser. Una palabra limpia, precisa, sin capas, sin manipulación. Y esa palabra, dicha desde esa pureza, crea realidades de inmediato. Es el momento en que uno dice,
no más, y el ciclo se cierra. O dice, ahora sí, y las puertas se abren. Porque ya no es la palabra del personaje. Es la palabra del alma. El 13 de octubre, para quienes hayan sostenido el campo, comenzará una especie de reordenamiento externo. Como si la vida, que ya venía gestándose en otra dirección, ahora tuviera permiso para mostrarse. Llegan los mensajes. Las señales. Los encuentros que no estaban previstos. Las respuestas que uno ya no buscaba, pero que igualmente aparecen. No serán necesariamente espectaculares, pero sí exactas. Y ese es el lenguaje del campo, no siempre grandioso, pero siempre certero. Este día, muchos sentirán el impulso de moverse. Tal vez a otro lugar, tal vez a otro vínculo, tal vez a una decisión que habían postergado. Y ese impulso no vendrá desde la reacción, sino desde la certeza. No habrá ansiedad. No habrá apuro. Solo un saber interno que dice, es por aquí. Y cuando ese saber aparece, uno ya no puede ignorarlo. Porque no viene de la mente ni de la emoción. Viene del centro. Y lo que viene del centro no se discute. Se sigue. Las relaciones serán uno de los primeros campos de manifestación de este nuevo orden. Algunos vínculos comenzarán a sentirse forzados. Otros, directamente, dejarán de tener sentido. No habrá grandes discusiones. No habrá necesidad de explicar tanto. Solo una sensación interna que dice, ya no. Y eso será suficiente. No para atacar, no para rechazar, sino para soltar. En paralelo, nuevos lazos empezarán a vibrar. Algunos serán sutiles al principio, como una coincidencia o una mirada. Otros llegarán con fuerza, como si fueran reencuentros largamente esperados. Pero todos tendrán algo en común, resonancia limpia. Habrá también quienes sientan la necesidad de aislarse un poco más. No por rechazo, sino por reacomodo. El alma pide espacio para ordenar. No todo lo que se mueve dentro puede entenderse en el momento. A veces, el eco del silencio tarda en manifestarse. Y en ese espacio posterior, hay personas que descubren un nuevo don. Una nueva capacidad. No porque la hayan aprendido, sino porque ya estaba ahí, y ahora por fin puede expresarse. La intuición se afina. Los sueños se vuelven más claros. La conexión con los planos sutiles se vuelve natural. Y lo que antes parecía místico o lejano, ahora se vuelve cotidiano. Algunos comenzarán a canalizar sin saber que lo están haciendo. Las palabras que surgen al hablar con alguien tendrán un peso distinto, una sabiduría que parece no venir de uno mismo. Y al escucharse, se sorprenderán. Porque estarán hablando desde otra parte. Desde el alma. Desde el campo. Desde el silencio que ahora vive en ellos. No se tratará de hacer de eso una misión ni un rol. Solo será una forma más de estar, decir lo justo, cuando corresponde, con la energía que corresponde. Y algo más, el cuerpo sentirá el cambio. Tal vez no de inmediato, pero sí de forma progresiva. Porque cada cambio vibracional real necesita anclaje físico. Algunos órganos se relajarán. Algunas tensiones desaparecerán. Algunos dolores crónicos perderán fuerza. Como si el cuerpo, al dejar de sostener ciertas energías densas, comenzara a sanar sin intervención externa. Pero también podría suceder lo contrario, que ciertas molestias emerjan. No para quedarse, sino para mostrar lo que debe ser atendido. El cuerpo habla. Y ahora que tú estás más presente, puedes escucharlo. Todo esto no es una promesa. Es una consecuencia natural. El silencio consciente no es pasivo.
Es activador. Mueve piezas que ni sabías que estaban desordenadas. Desarma estructuras invisibles. Rompe contratos energéticos que ya no te pertenecen. Y cuando eso ocurre, el campo responde. Te muestra un nuevo mapa. Pero no te lo entrega completo. Te da la primera coordenada. La primera flecha. Y con eso basta. Porque ya no necesitas saber el camino entero. Solo necesitas confiar en el primer paso. Ese será el aprendizaje más profundo de este proceso, dejar de controlar para comenzar a habitar. Soltar la estrategia para abrazar el presente. Entender que la guía no siempre llega en forma de instrucciones, sino en forma de sensación. Intuición. Sincronicidad. Y que cuanto más callas la mente, más claro habla el alma. A partir del 13, muchos comenzarán a vivir desde ese nuevo lugar. No hará falta explicarlo. No será necesario convencer a nadie. Porque la nueva frecuencia no se predica, se irradia. Y los que están listos la reconocerán. Vendrán solos. Escucharán tu vibración antes que tus palabras. Sentirán tu energía antes de saber tu nombre. Y eso bastará. Porque el nuevo lenguaje no necesita traducción. Quienes hayan integrado el silencio como frecuencia, no como evento, empezarán a notar un cambio en su magnetismo. Atraerán sin buscar. Crearán sin planear. Sanarán sin intervenir. Porque su sola presencia comenzará a alterar el campo. No por ego, sino por coherencia. Y esa es la verdadera alquimia, cuando tú cambias, todo cambia contigo. La transformación ya no será solo interna. A partir del 13 de octubre, comenzará el verdadero ejercicio, habitar lo nuevo en medio de lo viejo. Y eso, aunque suena simple, es una de las tareas más complejas del camino consciente. Porque lo más difícil no es despertar, lo más difícil es no volver a dormirse. Las pruebas no llegarán con disfraces dramáticos. No será el caos lo que intente desviarte, sino lo familiar. Lo conocido. Las antiguas versiones de ti mismo que vendrán a tocar la puerta con voz suave, con promesas de comodidad, con argumentos que casi logran convencerte. Te dirán, no fue para tanto, no cambió tanto, siempre has sido así. Y por un instante, la vieja identidad querrá volver a ocupar su lugar. Porque lo viejo no se va sin luchar. Pero tú ya no serás el mismo. Y eso marcará toda la diferencia. Habrá momentos en que extrañarás la inercia. Porque la conciencia duele. Te vuelve responsable. Te deja sin excusas. Ya no podrás culpar al mundo, ni a tus padres, ni al sistema. Porque ver es poder. Y ahora que has visto, ya no puedes fingir ceguera. Pero ahí está la gran libertad, en saber que nada externo tiene la última palabra. Que todo lo que sucede puede ser reconfigurado desde dentro. Sostener la nueva vibración no se trata de hacerlo todo perfecto, ni de vivir en paz eterna. Se trata de recordar quién eres en medio del movimiento. Es decir, cuando te enojes, recordar. Cuando tengas miedo, recordar. Cuando sientas que te pierdes, recordar. Volver una y otra vez al centro. No porque estés fallando, sino porque estás practicando. La nueva frecuencia no es un estado fijo, es una práctica diaria. Una elección constante. Una fidelidad interna. Los viejos hábitos no desaparecerán de inmediato. Algunos volverán como reflejo automático. Lo importante no será evitarlos, sino darte cuenta cuando aparezcan. Y en ese darse cuenta, hay poder. Porque ya no actúas desde el piloto automático. Ya no reaccionas, eliges.
Y esa pequeña pausa entre el impulso y la acción es donde se juega tu libertad. También llegarán personas que aún vibran en el ruido. No para hacerte caer, sino para recordarte lo que tú ya has trascendido. Algunos vendrán con exigencias, con prisas, con necesidad de validación. Otros llegarán con el dolor a flor de piel, buscando que seas tú quien les dé respuestas. Pero tú ya sabrás que no estás aquí para cargar a nadie. Estás para sostener tu coherencia. Y desde ese lugar, lo que das no cansa. Porque no das desde el deber, sino desde el desborde. Algunos vínculos te exigirán límites. Otros se transformarán. Algunos simplemente caerán por su propio peso. No será necesario empujar. El silencio vivido te habrá afinado lo suficiente como para notar, con solo estar en presencia de alguien, si ese vínculo eleva o contrae. No se trata de juzgar, sino de elegir desde la frecuencia. El alma ya no tolera las fricciones innecesarias. No por superioridad, sino por cuidado. El entorno no cambiará de inmediato. El mundo seguirá mostrando ruido, caos, contradicciones. Pero ahora tú sabrás que el entorno no tiene la última palabra. Tú eres campo generador. Tú eres antena viva. Y esa conciencia se convierte en brújula. Aun cuando todo alrededor parezca ir en otra dirección, tú podrás sostener tu eje. Y eso, aunque nadie lo vea, es un acto profundamente revolucionario. Y aún así, habrá días grises. Momentos de duda. Minutos de querer tirar todo y volver a lo conocido. Porque el ego no se rinde tan fácilmente. Porque la mente buscará pruebas externas de que vas por buen camino. Y a veces no las encontrará. Pero tú ya no dependerás de eso. Porque el silencio te habrá mostrado un tipo de certeza que no necesita validación. Una certeza que no viene de la lógica ni de las señales, sino de un saber interno que simplemente está. Sostener la nueva vibración también implica anclarla en lo concreto. No basta con meditar o canalizar. Hay que encarnar. Y encarnar significa elegir distinto. Comer distinto. Hablar distinto. Caminar distinto. No como un esfuerzo forzado, sino como una consecuencia natural. Porque cuando la frecuencia cambia, todo cambia, tu forma de vincularte, de trabajar, de habitar el cuerpo, de mirar al otro. Y es ahí donde comienza la verdadera expansión, en los actos pequeños. No en los grandes discursos, sino en cómo saludas. En cómo respiras cuando algo te molesta. En cómo escuchas cuando alguien te habla. En cómo te das permiso para descansar sin culpa. En cómo sostienes tus procesos sin necesidad de explicarlos. Porque lo nuevo no necesita ser defendido. Solo necesita ser vivido. Vendrán momentos de fuerte apertura. No en todos, pero sí en quienes han ido sembrando de forma coherente. El cuerpo energético comenzará a abrirse. Algunos lo sentirán como un calor en el pecho. Otros, como un zumbido en los oídos. Algunos tendrán visiones en sueños. Otros, solo una certeza de estar en el lugar correcto. Todo eso es parte del anclaje. El campo empieza a hablarte en su idioma. Ya no solo en pensamientos, sino en sensaciones, imágenes, pulsos. Y cuando eso empiece a suceder, vendrá la siguiente etapa, la creación consciente. Porque ahora ya no estarás solo alineando tu vida, estarás participando en la creación de una nueva realidad compartida. Y ahí, las decisiones toman otro peso. Ya no eliges solo por ti, eliges por el campo. Porque tú y el campo ya no están separados. Pero para llegar a eso, primero hay que sostener. Sostener la coherencia cuando nadie la ve.
Sostener la práctica cuando el mundo te ofrece distracción. Sostener el eje cuando todo parece moverse. Sostener el silencio como espacio interno, aunque afuera haya ruido. Porque ese sostén silencioso es lo que da forma a lo nuevo. Y ese sostén no se hace solo. Algunos ya están cerca. Otros aparecerán. Porque la red comienza a tejerse de forma invisible. Y cuando menos lo esperes, descubrirás que no eras el único. Que hay otros que también escucharon el llamado. Que también eligieron parar. Respirar. Recordar. Y en ese reconocimiento mutuo, nace una comunidad invisible pero sólida. Una red sin etiquetas, sin jerarquías, sin líderes. Solo almas resonando en una misma frecuencia. Y eso, aunque no se vea, cambia todo. Y entonces, casi sin darte cuenta, comenzarás a ver que lo que sostuviste en lo invisible empieza a manifestarse en lo visible. No como un milagro caído del cielo, sino como el reflejo natural de tu vibración sostenida. Porque el campo responde. Siempre. No a lo que piensas. No a lo que deseas con ansiedad. Sino a lo que eres cuando nadie te ve. Ahí comienza el verdadero arte de la creación, cuando comprendes que tu mundo externo no es más que una prolongación de tu frecuencia interna. Y que cada decisión, e incluso la más pequeña, es una emisión energética. Cada palabra, una orden al campo. Cada elección, un acto de programación cuántica. Por eso, la palabra se vuelve clave en esta etapa. No como decreto forzado, sino como canal de claridad. Porque ahora sabes que no puedes seguir hablando desde la carencia, el miedo o la queja sin crear exactamente más de lo mismo. Entonces, eliges con más conciencia lo que dices, lo que piensas, lo que sostienes en tu conversación interna. No se trata de fingir positivismo ni de negar lo que duele. Se trata de hacerte cargo del poder creativo de tu vibración. De no perpetuar en palabras lo que ya estás eligiendo trascender. De no alimentar con tus juicios las versiones que ya estás dejando atrás. Porque el campo no distingue entre juego y verdad, entre metáfora y realidad, simplemente obedece. Y esa obediencia del campo no es mágica, ni injusta. Es ley vibratoria. Es coherencia pura. Cuando tú sostienes una frecuencia interna de verdad, el entorno no puede más que reconfigurarse para reflejarla. Quizá no de inmediato, porque hay densidades que tardan más en ceder. Pero llegará. Y sabrás que llegó no porque todo sea perfecto, sino porque te sentirás en paz incluso cuando aún falten piezas. Porque la paz ya no dependerá de lo externo, sino de tu alineación con lo que es. Vivir alineado con el alma no significa vivir sin desafíos. Significa no traicionarte en los desafíos. No perderte en las expectativas ajenas. No silenciarte por miedo al rechazo. No forzar un camino solo por inercia o por complacer. El alma no grita, pero es insistente. Y cuando no la escuchas, no castiga, pero se retira. Y entonces aparece el vacío. No como castigo, sino como ausencia de dirección. Ese vacío no es tu enemigo. Es tu maestro. Porque te obliga a pausar. A mirar hacia adentro. A revisar si lo que estás construyendo es realmente tuyo, o heredado, copiado, esperado. Y cuando recuperas esa conexión, cuando vuelves a sentir el pulso del alma, todo se ordena. No porque afuera cambie, sino porque adentro ya no hay lucha. Las primeras señales de una nueva línea de tiempo activa no siempre son espectaculares. A veces son sutiles, una sensación de ligereza, un vínculo que se afloja sin drama, una oportunidad que aparece justo cuando soltaste la expectativa. Otras veces,
son tan evidentes que no puedes negarlas, una sincronicidad perfecta, un llamado que llega en el momento exacto, un giro de vida que no hubieras podido planear. Pero todas esas señales tienen algo en común, no las provocaste desde el control. Llegaron cuando soltaste. Cuando hiciste tu parte, la interna, y confiaste en que el campo haría la suya. Porque la creación no es control ni espera pasiva. Es un baile entre intención clara y entrega activa. Entre foco y apertura. Y sí, habrá momentos de impaciencia. Porque el ego quiere resultados inmediatos. Porque la mente necesita garantías. Pero tú ya sabrás reconocer esa ansiedad como lo que es, una falta de presencia. Y volverás. Una y otra vez. Al eje. A la práctica. A la confianza en ese ritmo que no es lineal ni lógico, pero es perfecto. Es aquí donde algunos querrán rendirse. Donde dirán, no funciona, nada cambia, estoy igual. Pero tú sabrás mirar más hondo. Y verás que en realidad no están igual, solo que aún están evaluando la nueva vida desde la vieja perspectiva. Aún midiendo su expansión con las reglas del pasado. Y ahí es donde tú puedes sostener sin empujar. Acompañar sin convencer. Porque cada uno despierta cuando está listo. Y eso también es parte del respeto. La nueva realidad no se impone. Se sostiene. Se vive. Se encarna. Y al hacerlo, comienza a atraer a quienes resuenan. No porque estés más elevado, sino porque estás disponible desde otro lugar. Porque tu vibración ya no se negocia por miedo, ni se camufla para encajar. Y eso, aunque no lo digas, se siente. Habrá momentos en que querrás explicarlo. Compartirlo. Gritarlo incluso. Pero a veces, lo más potente que puedes hacer es guardar silencio. No por esconderte, sino por cuidar lo sagrado. Porque hay procesos que aún se están gestando, y hablarlos demasiado pronto los debilita. Porque cuando algo está recién brotando, necesita raíces, no exposición. Y ahí es donde muchas semillas se pierden, en la urgencia de ser comprendidas. En la necesidad de que otros validen tu nuevo rumbo. Pero tú ya estarás más allá de esa urgencia. Porque ya sabes que si lo nuevo es real, se sostendrá. No necesita explicaciones. Se vuelve evidente en tu energía, en tu mirada, en tu forma de estar en el mundo. Y entonces, cuando menos lo esperes, verás que la vida comienza a devolverte tu propio reflejo. No en forma de premio, sino de coherencia. Relaciones que fluyen sin esfuerzo. Proyectos que nacen sin empujar. Caminos que se abren sin buscar. Y sabrás que no fue magia. Fue sostén. Fue práctica. Fue fidelidad a ti mismo cuando era más fácil traicionarte. Ese es el verdadero poder. No el de manifestar cosas externas, sino el de no perderte de vista nunca más. Y desde ahí, todo lo demás, llega. Y sin embargo, incluso en medio de toda esa claridad, hay días en que la sombra regresa. No como castigo, ni como señal de que algo salió mal, sino como parte del proceso. El ruido residual no es un error del sistema. Es simplemente lo que aún necesita ser integrado. Es importante no romantizar el camino. Porque por más expansión que vivas, habrá momentos en que vuelvas a sentir esa incomodidad antigua, esa sensación de estancamiento, esa voz que te dice que estás retrocediendo. Pero no estás volviendo atrás. Estás limpiando capas más profundas del mismo patrón. Estás revisando, con más conciencia, aquello que antes te dominaba sin que siquiera lo notaras. Y aquí, la clave no es eliminar la sombra. Es dejar de pelearte con ella. Reconocerla sin identificarse.
Mirarla sin hundirse. Comprender que la frecuencia no se mantiene por negar lo que sientes, sino por aprender a sentirlo sin convertirlo en identidad. Hay una gran diferencia entre sentir tristeza y ser la tristeza. Entre atravesar una emoción y quedarte a vivir en ella. Y ese matiz, sutil pero poderoso, lo cambia todo. Porque cuando puedes sentir sin aferrarte, la emoción cumple su función, liberar, informar, mover. Pero cuando la resistes o te enredas en ella, se enquista. Y desde ahí, repites. Por eso, sanar desde una perspectiva vibracional no es lo mismo que sanar desde la emoción pura. La emoción, sin conciencia, puede volverse bucle. Pero cuando la abordas desde el eje, desde ese espacio interno que no se pierde aunque todo tiemble, entonces la emoción no te arrastra. Te atraviesa y sigue. Y no, esto no se logra de un día para otro. Es práctica. Es autoobservación. Es humildad para reconocer tus zonas ciegas sin culpa. Porque no se trata de alcanzar una perfección sin emociones densas. Se trata de no desestabilizarte cuando aparecen. De no dudar de todo tu camino solo porque hoy te pesa. De no invalidar tu despertar porque esta semana sentiste miedo. Eso también es expansión, darte cuenta de que puedes sentir miedo y aún así mantenerte presente. Que puedes tener un pensamiento denso, y elegir no creerlo. Que puedes llorar sin perder la dirección. Que puedes caer, y no hacer drama, porque sabes levantarte. Y es aquí donde empieza la verdadera madurez energética, cuando ya no haces que tus procesos internos te definan. Cuando puedes estar en crisis sin desmontar toda tu estructura. Cuando puedes tener una recaída sin declarar colapso. Porque ahora sabes que esos momentos no anulan tu avance. Solo lo profundizan. En algún punto, descubrirás que ya no necesitas tantas explicaciones. Que no todo lo que sientes debe tener un origen claro o una narrativa. Que a veces, lo único que se requiere es estar presente, sin buscar resolver, sin exigirle sentido a todo. Porque hay cosas que no se entienden con la mente. Se disuelven en la presencia. Y eso, aunque suene simple, es de lo más desafiante, estar contigo mismo sin resolverte, sin arreglarte, sin corregirte. Solo acompañarte. Ser hogar para tu propio ruido. Espacio para tu caos. Testigo de tu proceso. Cuando puedes hacer eso, empiezas a soltar sin miedo. No porque no duela, sino porque entiendes que sostener lo que ya no vibra contigo, duele más. Aprendes a dejar ir personas, hábitos, entornos, versiones tuyas que ya no resuenan. No desde el abandono, sino desde el amor a lo que estás eligiendo ser. Soltar no es rechazar. Es liberar. Es permitir que lo que ya cumplió su función se despida con dignidad. A veces, lo que sueltas se transforma y vuelve. A veces no. Pero eso ya no te preocupa, porque tu ancla está en ti. Y desde ahí, todo lo que llega es complemento, no salvación. Y sí, todavía puede haber nostalgia. Todavía puedes extrañar lo viejo, aunque ya no lo elijas. Todavía puede haber momentos en los que dudes. Pero incluso en esa duda, sabrás sostenerte. Porque has cultivado raíces. Porque has construido un eje interno que no depende del clima externo. Y ese eje es tu guía. Entonces, el silencio ya no es vacío. Es refugio. La pausa ya no es espera. Es creación. Y el no saber ya no es amenaza. Es espacio fértil. Ahí es donde entiendes que no necesitas tenerlo todo claro para avanzar. Solo necesitas estar presente con lo que es, y no traicionarte. En ese espacio, las respuestas llegan. No como fórmulas, sino como intuición.
no como certezas absolutas, sino como dirección suficiente para el siguiente paso. Y eso basta. Porque ya no buscas controlar el mapa entero. Te basta con ver el siguiente tramo, y confiar. Cuando dejas de necesitar validación, tu energía se ordena. Ya no haces para ser visto, no hablas para convencer, no te mueves para agradar. Empiezas a vivir desde una verdad interna que no necesita espectáculo, y eso, aunque parezca sutil, lo cambia todo. La presencia, en su forma más pura, no hace ruido. Pero su impacto es profundo. Estar presente con lo que eres, sin adornos ni exageraciones, es uno de los actos más revolucionarios en un mundo saturado de personajes. Porque cuando alguien es genuino, su energía invita. No presiona, no impone, no compite. Solo está, y eso es suficiente. Ahí comienza una nueva forma de servir. Ya no desde el hacer mucho, sino desde el ser tanto que lo que haces, aunque sea pequeño, deja huella. Ya no se trata de lograr, ni de alcanzar, sino de encarnar lo que ya has recordado. Porque sí, en algún punto te das cuenta de que no estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando quién eras antes de que el mundo te enseñara a olvidarte. Desde ese recordar, la coherencia se vuelve tu guía. No como rigidez, sino como alineación. Ya no puedes vivir en automático. Ya no puedes decir lo que no sientes. Ya no puedes quedarte donde ya no hay resonancia. Porque hay una parte de ti que ha despertado, y ya no se vuelve a dormir. Y vivir así no siempre es cómodo. A veces significa alejarte de lo que era normal para ti. A veces implica incomodar, decepcionar, cambiar de rumbo. Pero también significa libertad. Porque cuanto más te eliges, más descubres que tu energía crea nuevas realidades. Que al ser fiel a ti, abres caminos que antes no existían. No porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de vibrar en lo que te limitaba. Tu coherencia se vuelve una especie de imán. No atraes lo que deseas desde la mente, sino lo que coincide con tu verdad interna. Y ahí todo se vuelve más simple. No necesariamente más fácil, pero sí más liviano. Porque ya no estás forzando. Estás fluyendo. Y no es que todo se vuelve perfecto. Es que dejas de resistir lo imperfecto. Lo abrazas como parte del proceso. Y al hacerlo, te liberas. Porque al no exigir que todo sea ideal, te permites vivir lo real. Y desde ahí, encuentras belleza en lo cotidiano. Magia en lo simple. Paz en lo que antes juzgabas como caos. Entonces, tu energía empieza a hablar antes que tú. Y ese es el verdadero servicio, ser una frecuencia que recuerda a otros su propio poder, sin necesidad de grandes discursos, sin salvar a nadie, sin ponerte por encima. Solo siendo. Solo viviendo desde un eje tan claro, que tu sola presencia abre posibilidad. A veces basta una conversación corta, una mirada limpia, una acción coherente, para que alguien recuerde que también puede. No porque lo dijiste, sino porque lo encarnas. Porque hay una honestidad vibrando en ti que contagia. Porque no estás vendiendo un camino, estás caminándolo. Y ahí entiendes algo clave, que tu proceso no es solo tuyo. Que cada vez que eliges tu verdad, estás despejando el campo para que otros también lo hagan. Que cada vez que sostienes tu frecuencia, aún en medio del ruido, estás dejando una huella energética en el campo colectivo. Y aunque nadie lo vea, se siente. Esa es la revolución silenciosa, no la que grita, no la que se exhibe, sino la que transforma desde adentro hacia afuera, sin necesidad de aprobación. Porque has soltado el ego espiritual, has soltado la necesidad de tener razón, has soltado el personaje que quería ser especial. Y en ese vacío, aparece el verdadero poder. Un poder que no somete,
sino que libera. Un poder que no brilla por contraste, sino que ilumina sin apagar a nadie. Un poder que no busca liderar desde arriba, sino acompañar desde el mismo nivel. Presente. Humano. Real. Y ese tipo de liderazgo, el vibracional, no se puede fingir. Porque no está en lo que haces, sino en lo que eres. No está en las palabras, sino en la energía que las sostiene. No está en la forma, sino en la frecuencia. Cuando encarnas eso, ya no necesitas convencer. Solo existes, y en tu existencia, algo se ordena. En ti, y alrededor. Porque estás vibrando desde el núcleo, y esa vibración es medicina. Y entonces llega el momento final, no como un cierre abrupto, sino como una expansión que ya no necesita sostenerse con palabras. Porque cuando has caminado tanto hacia adentro, cuando has sostenido tu energía en medio del ruido, cuando has elegido el silencio como acto de poder, te das cuenta de que no necesitas finales, solo transiciones. Todo sigue. Todo se mueve. Todo se transforma. La verdadera bendición no es algo que se posa sobre ti como un premio. Es lo que despierta dentro de ti cuando tu frecuencia se vuelve tan nítida que ya no tolera lo que no la honra. Y desde ahí, lo que llega no es solo una recompensa, es una confirmación. Una resonancia. Un reflejo de la versión más fiel de ti mismo que por fin ha ocupado su lugar. Porque lo que cambió no fue el mundo. Fuiste tú. Lo que antes parecía imposible, ahora fluye. Lo que antes dolía, ahora se comprende. Lo que antes necesitaba explicación, ahora se sostiene en silencio. Ese es el verdadero cambio de línea de tiempo, no escapar de tu realidad, sino vibrar tan alto que esa realidad ya no puede sostenerse y empieza, por ley, a transformarse contigo. Y puede que las personas a tu alrededor no lo noten de inmediato. Puede que no sepan que pasaste una prueba energética monumental. Pero tú lo sabes. Tu cuerpo lo sabe. Tu campo lo grita en silencio. Porque algo en ti ya no vibra igual. Y eso no se puede ocultar. La coherencia tiene esa belleza, no necesita validación externa. Su sola presencia lo ordena todo. Cuando estás alineado, no necesitas controlar. No necesitas demostrar. No necesitas perseguir. Simplemente atraes. No desde el deseo, sino desde la frecuencia. Porque has comprendido que todo lo que es verdaderamente tuyo, no necesita ser forzado. Solo sostenido. Y al sostener tu frecuencia, no solo cambias tu vida. Sembras una huella en el campo colectivo. Una señal silenciosa que dice, es posible. Que inspira sin hablar. Que guía sin imponer. Que transforma sin ruido. Ese es tu verdadero legado, no lo que haces, sino lo que vibras. No lo que dejas en forma de logros, sino lo que siembras en forma de presencia. Tal vez nunca sepas a cuántas personas tocaste simplemente por ser tú. Por encarnar tu verdad. Por vivir en integridad energética. Pero el campo sí lo sabe. Y el universo lo recuerda. Porque en este plano, todo es energía. Y cada pensamiento, cada silencio, cada elección, se convierte en arquitectura vibracional. Así se construyen los nuevos mundos. Así se tejen los futuros. Así se activa el propósito real, ese que no se puede nombrar, solo encarnar. El silencio que elegiste no fue vacío. Fue creación. Fue canal. Fue apertura. Fue la señal definitiva de que estás listo. Listo para recibir sin rogar. Para sostener sin perderte. Para expandirte sin dividirte. Para guiar sin controlar. Para vivir sin máscaras. Para amar sin condiciones.
Y sí, puede que el camino vuelva a desafiarte. Que la vida siga presentándote nuevos espejos, nuevas pruebas, nuevas versiones de ti mismo por integrar. Pero algo en ti ya cambió para siempre. El núcleo. El eje. La raíz. Y eso basta para que todo lo demás florezca. Recuerda esto, lo que logres no será tan importante como desde donde lo lograste. La energía con la que construyes será siempre más determinante que lo que construyas. Porque lo que nace desde la verdad, no necesita ser sostenido por el miedo. Se sostiene solo. Porque está en su lugar. Porque es real. Así termina este mensaje. No como una instrucción, ni como una advertencia, ni siquiera como una motivación. Termina como lo que siempre fue, una llave vibracional entregada a tiempo. Una activación que te recuerda que no necesitas hacer más para ser más. Solo necesitas recordar lo que ya eres. Y si algo dentro de ti hizo clic, si algo se movió, si algo se quebró y renació mientras leías, entonces ya sabes, no era un texto. Era un espejo. Y tú eras el mensaje que estabas esperando. Ahora respira profundo. Y avanza en silencio. Porque el universo ya lo escuchó todo.